Hay decenas de autores que tuvieron una vida llena de reconocimientos, sí, pero han pasado 20 años y ya nadie habla de ellos, ¿sabes? Y como ya nadie habla de ellos después de haberlo hecho durante un periodo, piensas que no pueden estar más acabados, ¿sabes? Yeah. Dios mío, con lo que fueron. ¿Y quién habla de ellos? Nadie. Lo más triste es a la inversa, porque hay gente de la que no se hablaba en vida, ni se valoraba lo que hacía en vida, y luego eso es mucho peor, joder. Eso es tremendo. Y es esa puesta en valor que tan tardía, ¿no? Pero lleva 70 años muerto, ¿quién le va a hablar de...? No sé. ¿Uno de tus libros favoritos es La conjura de los necios? O... bueno, no es, el concepto favorito es complejo, pero bueno, es un libro, claro. Y algo así pasó con Kennedy Toole, ¿no? Fue claro, la madre la que acabó colocando el libro a una editorial después de mucho pelear, cuando el hijo ya se había matado. Se había suicidado, ¿no? Pero bueno, no sé. Entre eso y nada, pues triunfar 70 años después de tu muerte, ¿no? Algo es algo, ¿no? Dices, yo no pienso demasiado a fondo en nada, no pienso a fondo en nada. Y es muy curioso porque yo estoy todavía con Rewind, pero parece todo lo contrario, porque hay una disección tan profunda de las emociones y la psicología de cada uno de los personajes que no parece un ejercicio superficial precisamente escribir algo así. De hecho, ya te digo, voy en los primeros compases y tampoco quiero meter mucho la pata, pero tengo la sensación como de que el argumento, el hilo conductor para ti es una excusa para indagar en los personajes y para jugar con lo que sienten, con cómo se sienten y cómo afrontan las situaciones por las que pasan. No sé si es algo así. Sí, yo diría que es realmente lo que hago en la novela, ¿no? Cómo distintas personas se rehacen de un golpe duro de vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo cuál es ese golpe de vida? Que en el caso de la novela es una explosión, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué hay detrás de esa explosión? ¿Qué la produce? ¿En qué condiciones se produce? Podía parecer a priori la gran cuestión de la novela, ¿no? Y trabajar esas respuestas podría convertirse en el motor, ¿no? Y yo no lo hago, porque realmente eso no me parece... No es lo que yo quería hacer, y punto. Pero sí trabajar a fondo en los efectos que esa explosión produce en una serie de personajes, en los cinco narradores y en la gente cercana a esos narradores. Entonces sí, yo quería trazar un mapa amplio de las heridas que produce una tragedia, ¿no? Pues es una persona que no piensa a fondo, o que se queda en la superficie de las cosas, no podría hacerlo. Pero pensé a fondo, pero durante un poquito tiempo solo, porque me estallaba la cabeza. ¿Has visto una serie que se llama The Accident, británica? No, debería. Yo creo que sí, porque es que justo estoy simultaneando esa serie con la lectura de tu libro. Ajá. Y tiene ese paralelismo de que se produce una tragedia y aparte del estudio de la tragedia en sí, eso al menos es lo que pasa en la serie, se indaga mucho en la gestión del duelo de cada una de las personas y cómo cambia al pueblo entero esa tragedia en la que fallecieron unos niños. Claro. Que es una explosión en una fábrica. Entonces tiene ese punto de estudio psicológico, de análisis de las emociones. A mí me gustó mucho cómo describías el momento en el que poco a poco el protagonista del primer capítulo se va dando cuenta de lo que ha pasado. Sí. Porque además
no te recreas mucho en la explosión en sí, pero sí en el después, en cómo poco a poco, afortunadamente yo no lo he vivido, no he vivido nada de esas características, pero da la sensación de que tiene que ser como tú lo describes. No se me ocurren formas mejores de describir el estupor tras un accidente de esa magnitud. Sí. Bueno, yo tampoco lo he vivido, pero bueno, el trabajo del escritor en parte consiste en, a menudo, hablar de las cosas que no conoce, ¿no? Sí, está bien que utilice sus conocimientos, sus experiencias como material narrativo, pero a veces hay que afrontar situaciones absolutamente desconocidas, y ese es el gran reto literario, ¿no? Claro. Es decir, la pura ficción, cómo la convertimos en una realidad auténtica cuando el lector la tiene entre manos, ¿no? Entonces, tú tratas de imaginar cómo puedes, tu narrador, cómo puede reaccionar, cómo puedes experimentar la angustia de estar vivo bajo los cascotes de un edificio que acaba de saltar por los aires, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo entiendo que sobre todo esa angustia es en lo que hay que trabajar. La narración tiene que trasladar, en fin, el pánico, en fin, el miedo, en fin, y muchas otras cosas, porque en fin, empiezas a temer que si tú estás vivo, tus amigos pueden no estarlo, entonces tienes que gestionar un montón de emociones, ¿no? Y bueno, pues narrar consiste en ir ordenando todo ese caos que debes experimentar cuando estás ahí debajo, ¿no? Y pasar, en cierto modo, tú pasas un poco por ese trauma para contarlo, ¿no? Tú eres el que está entre los cascotes en el momento en el que lo estás escribiendo. Sí, estás viviendo eso que estás contando ahí. Bueno, yo creo que asumes una visión de primera persona, pero a la vez también panorámica. Tienes que verte desde abajo, pero también tienes que verte de lado, tienes que verte desde arriba, porque tienes que visualizar también el edificio, tienes que visualizar la calle. Entonces, digamos que eres un dios, ¿no? Aunque como autor, ¿no? Como narrador y narrador en primera persona, solo puedes contar lo que ves desde la posición en la que está el personaje que narra, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como autor has hecho un 360 grados, claro, y una composición de lugar y en fin, ficción, es fantasía, es...